Bien. Muy bien, niños. ¿Cómo están todos? Bien, profe, gracias. ¿Usted? Bien, gracias. Les tengo una noticia de respecto a las políticas de la clase. Por indicaciones de la institución y con la finalidad de llevar un registro más adecuado y una participación más adecuada dentro de las diferentes clases, yo y el resto de los profesores vamos a estar pidiendo dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que tienen que tener activada su cámara. Como no los he presionado y como no se los había pedido con anterioridad, a partir de la próxima sesión les voy a tomar la asistencia con esa situación, teniendo en cuenta que deben de tener todos en todo momento activa la cámara durante la clase. Y la segunda cuestión es que tienen que ingresar a través de su correo institucional. En su correo institucional recibieron un correo similar al que aparece en su pantalla, como dice aquí María Guadalupe, donde les mandé directamente el vínculo para la clase y aparece la opción para ingresar y para aceptar o rechazar la videollamada. Entonces, les pediría que también a partir de la próxima sesión ya no ingresen con correos que no sean el institucional. Razón por la cual, a partir de la próxima sesión, si no ingresan con el correo institucional, voy a tener que comenzar a sacarlos de la videollamada. ¿Ok? Entonces, por principio de cuentas, para el día de hoy, vamos a comenzar por pasar la lista. Becerril Garduño, Presente, profe. presente. Muy bien. Calixto Rodríguez, Chávez Luna, Cortés Alemán, por eso tienen que tener activa la cámara. García Moncada, Presente, profesor, sí estaba yo. García Moncada, Gómez Arteaga, ¿Sí me escuchó, profe? sí, Gómez Arteaga, Presente. González Cruz, Juárez Quintana, López, Profe, me faltó. Gómez Arteaga, ¿quién? No, González Cruz. Juárez, González Cruz. Juárez Quintana, ahí está. López González y Martínez Medina, Presente, profe. ay, Profesor, mande. me pidió David que le comentara por recomendación del coordinador que tiene problemas familiares, por eso su ausencia. Gracias, dígale que me mande un mensaje. Profe, ¿no me Ok, registró gracias. la asistencia de hace 8 días? No sé quién es. Carmen Martínez Medina. Ahorita lo checo. Gracias. Sí está registrada, es el color de la lista. Ahí está. Muy bien. Mejía Jiménez, Presente, profe. Mendoza Rojas, Nava López, Presente, profe. Paredes Guerrero, Presente, profe.
Perea Suárez. Reyes Fabiola. Presente. Sánchez Pasondo. Presente, profe. Santiago Pérez. Presente. Urrutia. Presente. Y Vázquez Martínez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Entonces, como algunos llegaron después de la lista, les reitero que a partir de la próxima clase necesito dos cosas. Una, que todos sin falta tengan la cámara activa. Y dos, que se conecten a través de su cuenta de correo institucional. Tienen toda la semana para, en caso de que no la tengan, le escriban al ingeniero Daniel García o a su coordinador y les pidan que les rehabiliten la contraseña. No toma más de 5 minutos, entonces se los encargo de tarea, por favor. Mientras tanto, por el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la recolección de datos en la investigación cualitativa. Como había adelantado subir la clase, había puesto mal la fecha de entrega del segundo ensayo. El ensayo de la clase correspondiente al día de hoy, o a cómo están las tareas, no era para el día de hoy, sino es para la próxima semana. Entonces el día de hoy solamente me tenían que entregar la primera parte. La segunda parte correspondiente ya a los métodos y técnicas de recolección de datos es para la siguiente semana. Solamente me tienen que entregar un ensayo el día de hoy. Entonces, por principio de cuentas, estos son los temas que vamos a revisar. Profe, Dígame. a ver, explíqueme. Llevamos 3 ensayos, ¿no? De Creo que este parcial. llevamos más ensayos. Con este tema serían 3 ensayos. Ajá. O ya me perdí. Deme un O segundo. 2 ensayos. Ay, pero es que ya me revolví. Sí. Deme un segundo. Tu cara de angustia de Mari Carmen. ¿Qué? Fueron 2 ensayos, primera y segunda parte de la investigación, acción, el de etnografía, bueno, que ya está pasado. A ver, déjenme les explico con la pantalla más sencillo, ¿va? Es que ya igual. Nosotros tuvimos nuestro examen parcial, ¿ok? Como tuvimos el examen parcial, para ese día no les pedí que me entregaran la tarea correspondiente del 25 al 31 de mayo, que era del 13, entrega para el 13 de junio, ¿ok? Posteriormente a esa tarea, les dejé la investigación-acción, que era una segunda parte, que no me entregaron el 13 de junio, sino que me entregaron la siguiente semana, que fue el 20 de junio. A continuación, esta semana les dejé este tema, que es la recogida de datos en la investigación cualitativa, que es el ensayo que me tenían que entregar para el día de hoy. ¿Ok? Y para la clase de hoy, que es el 27 de junio, tienen este esquema y me tienen que entregar para la siguiente semana este ensayo, que es las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. ¿Sí? O sea ¿No, que ya Carmen? son 4 ensayos. ¿Cómo? O sea que ya son 4 ensayos. O no sé si yo no estoy entendiendo bien. A ver, compañeros, Sí, ayúdenme. ya son 4 ensayos. Ya son 4. El tercero es el de la recolección de datos y el cuarto es el que está mencionando que es para la siguiente semana. A ver, Yo vamos a hice el de contarlos. técnicas e instrumentos. Para la próxima semana me tienen que entregar este.
técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. Para esta semana era la recogida de datos en la investigación cualitativa. La semana anterior me entregaron la investigación, acción, procesos, modelos e instrumentos y técnicas de investigación. ¿Ok? Y antes de eso, tenían como tarea, es que ya lo reduje, perdón, pero era el ensayo correspondiente a la primera parte de la investigación-acción. Entonces son 4, ¿ok? ¿Sí, Carmen? ¿Por qué no? No la escuchamos. No, sí, ya, profe. ¿Sí? Ajá. Recolección de datos y para la próxima son las técnicas de Exactamente. instrumentos. Es que también para qué nos cambian la plataforma, si ahora no le entiendo nada a esto. Sí, Pero profe. Por dos. Gracias. no se preocupen. Digo, Tranquila. tiene un diseño ligeramente diferente. Yo personalmente hice algo que fue colapsar antes del primer parcial estas descripciones, por eso nada más aparecen los temas. ¿Con qué finalidad lo hice? Como que no tengan que bajar tanto y cada vez más para llegar a la tarea vigente. Pero de ello fuera creo que está bastante similar. Si tienen dudas, los pueden comentar en el grupo con el coordinador y ya con todo gusto las resolvemos. ¿Alguna otra duda de las tareas? Sí, profe, yo le mandé la de técnicas e instrumentos para esta semana. No La verdad importa. no vi lo Lo de puede ser inverso y no pasa recolección. nada, ¿ok? ¿Sí? Va, gracias. Ok. Muy bien. Basta de tareas. Entonces les decía que para el día de hoy justamente vamos a comenzar a revisar la recogida de datos dentro de la investigación. Hoy me gusta el verde. Cualitativa. Donde vamos a comenzar con los dos primeros temas, que son las metodologías y las técnicas en general, y lo que llamamos estrategias de obtención de información. Vamos precisamente a analizar esos métodos y técnicas. Vamos a ver cómo se distingue metodología de técnica y vamos a analizar las diferentes estrategias de recolección de datos. Por principio de cuentas, tienen que recordar esta distinción entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En el origen, cuando nosotros recabamos información, es donde encontramos de manera mucho más palpable las diferencias entre ambos tipos de investigación. Porque mientras en la investigación cuantitativa nosotros buscar datos numéricos, datos que podamos contabilizar fácilmente, en la investigación cualitativa, dado que su naturaleza es diferente, nosotros vamos a tratar de investigar más a detalle la información sobre los datos y vamos a tratar de entender la calidad y la estructura de las cosas para ofrecer una explicación mucho más precisa. Por lo tanto, mientras en la investigación cuantitativa nosotros vamos a tratar de obtener información a través de instrumentos que nos permitan registrar con mayor o mayor facilidad precisamente esos datos numéricos, en la investigación cualitativa nuestros métodos y nuestras técnicas van a estar mucho más orientados a profundizar en la información, aunque no siempre consigamos los datos en la misma forma o de la forma en la cual nosotros lo teníamos pensado originalmente. Y esto tiene que ver particularmente con los tipos de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Porque si bien los datos dentro de la investigación cualitativa no van a ser numéricos, van a existir otras formas de medir y analizar ese tipo de fuentes de información.
¿De acuerdo a qué? De acuerdo al enfoque y a la información que nosotros estamos tratando de recabar y de obtener. Con base en esta información, si bien nuestros datos también tienen que ser analizados y entendidos, vamos a tener un punto de vista que va a ser sustancialmente distinto de lo que ocurre con la investigación cuantitativa, perdón. Recordarán ustedes de su clase de hace 2 cuatrimestres de investigación cuantitativa que los datos que nosotros buscábamos analizar dentro de este tipo de investigaciones tenían forzosamente que tener un tratamiento matemático. Íbamos a hacer un análisis de corte estadístico o algún otro tipo de análisis cuantitativo de cantidades de los datos. ¿Para qué? Para tratar de explicar diferentes situaciones y diferentes perspectivas de lo que ocurría en la realidad. ¿Respecto a qué? Respecto a algo bastante sencillo, que es la repetición de los datos. Mientras que la investigación cualitativa, a nosotros no nos interesa la repetición de los datos y la ocurrencia de los fenómenos, sino la explicación, las razones y la forma en la cual se construyen estos fenómenos. Por ponerles un ejemplo, dentro de una investigación cuantitativa, nosotros podríamos analizar, por ejemplo, la distribución de género en la carrera de Ciencias de la Educación en el Centro Universitario Palmira, donde nosotros podríamos hacer una encuesta, por ejemplo, dentro de todas las aulas donde se imparte esta carrera y investigar simple y sencillamente cuál es la proporción que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Determinando que por alguna razón hay más mujeres que hombres estudiando ciencias de la educación. En la investigación cualitativa, nosotros podríamos partir de esta información para tratar de entrevistar ahora sí a todos los hombres y a todas las mujeres que pertenecen a la licenciatura en ciencias de la educación, analizar cuál es la razón o cuál es la causa por la cual decidieron tomar esta licenciatura y tratar de explicar por qué hay más mujeres que hombres en esta carrera, por ejemplo. Esa sería la diferencia fundamental entre ambos tipos de datos. Bajo esta perspectiva, nosotros tendremos que decir que los datos cualitativos regularmente no incluyen números, no incluyen cantidades o no analizamos cantidades como una parte fundamental de la información que estamos tratando de analizar. Para tratar de ejemplificar esta situación, les puse aquí esta serie de ejemplos en imágenes para tratar de analizar la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Les decía aquí, el pastel es rosa, azul y blanco, y esto sería un dato cualitativo. ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando, por ejemplo, si la parte rosa es un 20%, mientras que la parte azul es un 40%. Lo que yo estoy describiendo en este momento es un tema relativo a la calidad. ¿Qué tipo de calidad? A la descripción del fenómeno. En este caso, de los colores que lo componen. En contraposición, yo podría decir, hay 5 panqués y una manzana en la canasta, y esto sería un dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo simple y sencillamente les estoy diciendo una distribución numérica, donde tengo 5 panqués por cada manzana, por ejemplo. Eso no me da ninguna cualidad de los objetos. Por ejemplo, no les estoy diciendo qué tipo de manzana es, que es una manzana golden o una red delicious o una de algún otro tipo. Tampoco les estoy diciendo si este es un panqué de vainilla o tiene chispas o tiene nueces. Simple y sencillamente les estoy estableciendo una información a partir de un dato bastante sencillo que es la cantidad, lo que puedo contar y analizar con base en esa información. Aquí les pongo un ejemplo. Las mujeres, de manera genérica, pueden tener el cabello rubio, pelirrojo, castaño o negro. Si yo no les digo, dentro del Centro Universitario Palmira, las estudiantes mujeres tienen el cabello
20% rubias, 20% pelirrojas, 40% castañas y 10% negro. Hasta ese momento, hasta que yo no cuantifico, yo sencillamente estoy haciendo una descripción de la cualidad, de una característica general que es fácilmente observable, pero de la cual no estoy especificando las cantidades. Y en contraposición, les doy un dato cuantitativo, un dato medible en números, que es el ejemplo de la lata. Una lata regularmente tiene 355 mililitros. Ese es un dato de cantidad, no un dato de cualidad. Por ejemplo, un dato de cualidad sería decirles, esta lata es verde, o esta lata de 355 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar. Esos son datos que ya no me interesa contabilizar, sino que me hablan sobre la descripción a profundidad del producto. Antes de pasar a este tema, ¿dudas sobre la diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo en orden, parejas? ¿10-4? Va, En cambio, perfecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los datos cualitativos? Viene un poco así en su temario y a lo mejor no sería lo más adecuado hablar de ventajas y desventajas, sino de la finalidad dentro de los datos cualitativos. La finalidad entre datos cualitativos y cuantitativos va a ser obviamente distinta y las finalidades dentro de los datos cualitativos van a ser básicamente una, ayudarnos a hacer un análisis profundo. Cuando nosotros recabamos información de corte cualitativa, nos permite entender un fenómeno a mucha mayor profundidad. Que esta sería básicamente la diferencia que nosotros encontraríamos en dos técnicas que a lo mejor pueden ser similares. Ahorita pasó o tendría que haber pasado durante la cuarentena un censo que, si ustedes lo piensan muy bien, no es muy diferente de una entrevista. ¿Por qué? Los dos básicamente se construyen a través de cuestionarios. Los dos buscan recabar información sobre la persona a la cual se le aplica y los dos tienen como finalidad tratar de comprender a esa persona o a esa familia a la cual se le está aplicando alguno de estos dos instrumentos. Sin embargo, un censo, por sus características, trata de ser lo más general posible. ¿Por qué? Porque yo no quiero aplicar un censo a 2 o 3 personas. Si yo aplico un censo a tan poquitas personas, no sirve de nada, porque no estoy censando nada. Un censo tiene como finalidad, como el que estamos viendo este año, analizar, por ejemplo, toda la población mexicana, todo el universo de personas, los más de casi 130 millones de mexicanos que conformamos la población mexicana. Sin embargo, esto implica un sacrificio. Yo no puedo conocer a profundidad a cada familia. El censo debe durar... Profe, se corta mucho no se entiende muy bien. Ok, déjenme ver. No, madrina, yo creo que es tu internet porque, bueno, yo sí lo escucho perfecto, profe. sí, yo también lo escucho. Muchas, compañera. ¿Quién me dijo? Yo también. Yo también. La compañera No, profe. puede desactivar su cámara y tiene que cerrar todas las demás ventanas, si no va a estar un poco lento. No se preocupe. Listo. Si no, les repito, lo estoy grabando y lo subo a YouTube a lo largo del día. Lo pueden revisar con calma si tenemos demasiados problemas técnicos, ¿ok? Entonces, les decía que la diferencia entre el censo y la entrevista como técnicas de recopilación de datos se encuentra en que el censo busca ser muy general, pero al momento de ser muy general y aplicarlo a todos o a la mayor cantidad de personas posible, nosotros hacemos un sacrificio, que es la profundidad, porque como yo busco dedicarle 10 o 15 minutos a cada persona a la cual estoy aplicando este censo, no me puedo detener mucho con ellos y no les puedo preguntar
a profundidad que es de su vida. En cambio, dentro de una entrevista, yo tengo la parte contraria, que es la particularidad. Yo no voy a tratar de aplicar una entrevista a 128 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Si yo tuviera que dedicarle 3 o 4 horas a hacer esta entrevista, podría acabar esas entrevistas a esos mexicanos el próximo siglo, donde la información ni yo voy a estar vivo ni va a servir de gran cosa. Dentro de una entrevista, cuando yo sacrifico esa posibilidad de aplicarla a grandes cantidades de personas, yo gano algo, que es la profundidad. Yo voy a poder sondear precisamente a los participantes con bastante profundidad y tratar de comprender los fenómenos de mucha mejor manera de como lo podría hacer con una técnica cuantitativa. Aunque la técnica cuantitativa me va a dar otra finalidad, que es comprender una mayor cantidad de personas. Adicionalmente, me permite entender lo que piensan los sujetos. ¿Por qué? Si a ustedes les aplicaron el censo, les hicieron una serie de preguntas que habrán observado son bastante cerradas. ¿Cuántos son en su familia? ¿Qué religión profesan? ¿Cuántos trabajan? ¿Quién es el sostén económico? Ese tipo de preguntas. Sin embargo, no les da tampoco la oportunidad de que ustedes expliquen esa información, ¿no? Por ejemplo, somos 6 en esta casa, pero esto es temporal porque mi prima vivía en una zona de alto riesgo y su casa se derrumbó con un deslave y solamente está aquí 2 meses en lo que se muda a su siguiente casa. Y el censo pasó y ya nada más registró que en esa casa hay 6 personas, cuando en realidad, a lo mejor regularmente, solo hay 3. En cambio, en una entrevista, a lo mejor ustedes van y preguntan algo que es aparentemente sencillo, ¿no? Por ejemplo, en esta casa hay un matrimonio, unión libre o personas que no son pareja sentimental. Y a lo mejor, con una entrevista, la respuesta ya no solamente sería sí o no, sino precisamente la explicación. Vivo con mi marido, pero hace años que no tenemos nada que ver porque nos da flojera y no queremos pagar el divorcio. O vivimos en unión libre porque ya no creemos en la institución del matrimonio, sin embargo tenemos 20 años juntos. Les permite obtener muchísimo más información, incluso información que ustedes originalmente no tenían pensado. Pero esto solamente lo pueden hacer en pequeños grupos. Les reitero, en grandes cantidades de población, como este instrumento, ustedes tienen que pasar esa información particular de lado porque no les sirve. La información cuantitativa tiene esa pequeña limitante que es la cantidad de información que pueden obtener, que es precisamente la idea dentro de la investigación cualitativa, que es que ustedes pueden obtener información mucho más amplia y agotar los temas y tener una investigación muchísimo más profunda, aunque sea de un espectro y de una cantidad de población mucho más pequeña y particular. Sin embargo, también tiene una serie de desventajas. Aquí creo que sí es mucho más fácil quedarnos con esta expresión. Tenemos una serie de desventajas porque no respecto de la investigación cuantitativa, sino respecto de las propias técnicas y de las propias formas de recopilación y análisis de los datos cualitativos. En primer lugar, requieren mucho tiempo. Les decía, ustedes pueden aplicar un censo a toda su colonia en 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque a cada persona le van a dedicar 10 o 15 minutos y no tienen que perder más tiempo. En cambio, si ustedes quieren hacer una entrevista de verdad, no una entrevista tipo programas de televisión abierta, ustedes tienen que detenerse mucho tiempo con la persona. Y cuando se detienen mucho tiempo con la persona, les estoy hablando de horas. Si realmente quieren entender a profundidad qué sucede, tienen que replantear sus preguntas, pedir que se profundicen algunas partes, aclarar otras, con la finalidad de obtener la información con la profundidad que nos ofrece esta metodología de investigación. La limitante es que
no lo van a poder hacer con muchas personas porque requiere mucho tiempo. Y naturalmente, todo lo que requiere tiempo requiere también mucho presupuesto, mucho dinero. Entonces, si ustedes quieren hacer una pequeña investigación entrevistando a una o dos personas, pues seguramente la van a poder hacer, no sé, en un mes. Pero si quieren hacer una investigación donde ustedes quieren entrevistar a 100 personas, el tiempo se multiplica y además van a necesitar ayuda, porque ustedes solos, una sola persona entrevistar a tantas otras personas requiere demasiado tiempo. Adicionalmente, sin importar cuántas personas ustedes al final del día logran entrevistar y cuántos recursos les otorguen, es un poco difícil llegar a conclusiones de corte general a través de esta investigación. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes están tratando de obtener información a profundidad, finalmente están logrando recabar información que refleja mucho la vista, la experiencia y la vida de la persona a la cual están entrevistando. Entonces, es muy difícil traducir esas conclusiones a una generalidad y a una aplicabilidad para el resto de las personas, cuando claramente dependemos de esa visión personal. Finalmente, la última limitación o desventaja es que este tipo de técnicas dependen en gran medida de las habilidades del investigador. ¿Esto qué quiere decir? Para que una entrevista realmente valga la pena, se necesitan dos cosas. Necesitan saber qué preguntar. Para saber qué preguntar, ustedes van a necesitar un instrumento particular para hacer las preguntas adecuadas en el orden adecuado, que es básicamente su guión de entrevista. Pero adicionalmente necesitan tener una sensibilidad, una inteligencia, una práctica para saber cuándo detenerse, cuándo profundizar, cómo replantear las preguntas, cómo darle la vuelta a preguntas que a lo mejor el entrevistado no quiso contestar o les dio una pregunta insatisfactoria, pero sin hacerlo sentirse presionado y que ya no les quiera contestar ninguna otra pregunta. Entonces, esto requiere, les reitero, una serie de habilidades muy específicas que es muy difícil desarrollar, que toma mucho tiempo desarrollar, que requieren muchas prácticas y que además en sí mismo limitan mucho este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque nos hacen dependientes de una serie de temas subjetivos que son muy difíciles de controlar. Y eso es algo que dentro de todos los sistemas y todas las metodologías científicas tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque le restan rigor científico a la investigación. ¿Dudas hasta ventajas y desventajas de los datos cualitativos? No, profe. Perfecto. Ahora sí, ¿cuáles serían los tipos de datos que nosotros nos vamos a encontrar tanto en la investigación cualitativa como en la investigación cuantitativa? Solo por hacerles un breve recordatorio de lo que vieron en investigación cuantitativa, de manera general, nosotros diríamos que en los cuantitativos nosotros tenemos datos de corte continuo y de corte discreto. Los continuos son aquellos que ustedes pueden seguir contabilizando infinitamente, como son las matemáticas, ¿no? Si yo les pregunto cuántas estrellas hay en el cielo, pues me pueden dar un número, pueden contarlo, aunque es casi imposible, pero se puede hacer, se pueden medir. Ajá. En contraposición, los datos discretos son aquellos que no admiten valores intermedios, sino que simple y sencillamente se cuentan. Si yo les pregunto en su salón cuántas mujeres y cuántos hombres hay, ustedes van a tener un dato discreto. Porque el momento que yo establecí un parámetro, yo no puedo seguir contando infinitamente. No puedo decir que en su salón hay 5,000 mujeres y 3,000 hombres, porque eso no se corresponde con la realidad.
Hay un número limitado de posibilidades, por lo tanto lo voy a contar. En cambio, si yo les digo cuántas mujeres hay en el mundo, es un dato de corte continuo. ¿Por qué? Porque aunque el número de mujeres no es ilimitado, hay una variación constante, minuto a minuto, de la cantidad de mujeres que existen en el mundo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en este mundo están naciendo nuevas mujeres y están muriendo algunas mujeres. Entonces, yo les voy a dar una aproximación. ¿Por qué? Porque el dato que yo les dé exacto y preciso en el instante 1 va a ser distinto del instante 2 y va a ser del instante previo. Esa es la única diferencia. Terminando con el recordatorio de investigación cuantitativa, dentro de la investigación cualitativa, nosotros diríamos que hay básicamente dos tipos de datos: binarios o dicotómicos y categóricos o multicotómicos, que realmente no me gusta mucho esa palabra porque creo que está inventada. Dentro de los datos binarios o dicotómicos, nosotros diríamos que no se pueden expresar de manera numérica, o no tiene ningún sentido expresarlos de manera numérica. Si ustedes le preguntan o revisan si una persona está viva o muerta, perdonen la radicalidad de mi expresión, si ustedes quieren analizar esta información de manera cualitativa, están haciendo una clara distinción, porque la diferencia entre la vida y la muerte, pues es todo, ¿no? Pero no le pueden añadir o no lo pueden determinar como un número. Si una persona individual está viva o muerta, no puede significar 1 o 2, o 3 o 4, o 1 millón o 2 millones. No significa nada ponerle un número. Si yo trato de contabilizar cuántas personas están vivas y cuántas personas han fallecido el día de hoy, ya me alejé de la investigación cualitativa para entrar al margen de la investigación cuantitativa. Sin embargo, me puede dar muchísima información o me puede ser relevante dentro de alguna investigación que esté desarrollando. Cuando ustedes tienen un dato de corte binario dicotómico, no les va a responder algo el hecho de que esté en un número. A lo mejor ustedes, para ponérselos en un ejemplo mucho más cercano, pueden tratar de analizar de manera cualitativa las diferencias, por ejemplo, entre los docentes que les damos clase. Y ustedes pueden tratar de analizar, hay una diferencia sustancial entre un profesor que solamente tiene su licenciatura y un profesor que tiene una maestría especializada en educación o docencia. Y ustedes ya no necesariamente tienen que contar, sino pueden buscar elementos para distinguir licenciatura versus maestría, para tratar de analizar, por ejemplo, en el futuro, si a ustedes les conviene invertir el tiempo y los recursos necesarios para estudiar una maestría después de su licenciatura. Finalmente, la idea de los datos binarios o dicotómicos es precisamente explicar esa cualidad o atributo que nos permite analizar y entender a los sujetos de acuerdo a una serie de categorías, ¿no? Aquí les puse dos categorías que son bastante extrañas, pero es solo un ejemplo. Nosotros podemos clasificar en cualquier momento a las personas en el mundo sobre si están vivas o muertas. Y nosotros podemos clasificar, por ejemplo, a sus docentes sobre quienes tienen licenciatura, quienes tienen maestría, y podríamos agregar a los que tienen doctorado o algún otro tipo de estudio de posgrado. Y esa es la idea de los datos binarios o dicotómicos. Tratar de entender la información, las cualidades o atributos desde una perspectiva establecida en una categoría. Regularmente decimos que son binarios o dicotómicos. ¿Por qué? Porque deben de venir en pares. Si ustedes comienzan a agregar datos, les decía que yo puedo hacerles trampa y agregar también a los doctores, comienzo a tener problemas. ¿Por qué? Porque mi justificación tiene que ser mucho más compleja y los resultados en los datos, en la investigación, ya no van a ser tan claros.
Yo puedo analizar si hay una diferencia sustancial entre maestría y doctorado. Puedo analizar si hay una diferencia entre licenciatura y maestría, pero una diferencia, por ejemplo, entre licenciatura y doctorado terminaría siendo muy débil porque son dos grados totalmente distintos. Entonces, por eso es mejor reducirlo y quedarnos siempre con la posibilidad de analizar solamente dos datos. Porque para analizar una multiplicidad de valores, nosotros tenemos los datos categóricos o multicotómicos. Bajo este tipo de datos, nosotros tenemos dos posibilidades, que son los datos ordinales y los datos nominales. Dentro de los datos ordinales, ¿ustedes recuerdan los números ordinales y cardinales? Profe, Díganme. bueno, según lo que estoy yo entendiendo, dependiendo de nuestros datos va a ser también nuestro tipo de nuestro tipo de investigación, o podría ser que independientemente de los datos, si nosotros queremos enfocarnos a un tipo de investigación, se puede efectuar. ¿Sí me explicas o no? Sí. Estoy tratando de darle la vuelta a su pregunta. De acuerdo al... Se supone, la teoría dicta, que de acuerdo al tipo de metodología, sea cualitativa o cuantitativa, nosotros vamos a tener una serie de técnicas y de instrumentos especializados para recabar la información y de acuerdo a este tipo de instrumentos especializados, nosotros vamos a tener datos que van a ser distintos. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una realidad bastante interesante. Las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas en los estudios sociales y humanísticos terminan siendo muy parecidos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recurrimos a cuestionarios, entrevistas y a una serie de instrumentos que finalmente son parecidos y al final del día, nos van a arrojar información similar y dos, nos van a arrojar información que a veces va a pertenecer a lo cuantitativo, aunque nosotros estemos haciendo una investigación cualitativa, o viceversa. Si ustedes, por ejemplo, hacen una serie de entrevistas para tratar de analizar, les decía, la ocurrencia de las maestrías dentro del Centro Universitario Palmira, ustedes inadvertidamente van a recabar datos cuantitativos. Por ejemplo, si ustedes van con sus profesores y preguntan, profesora, profesor, hombre o mujer, tienen un dato cuantitativo de corte discreto que pueden incluir dentro de su investigación, ¿no? Se podrían decir, de los 25 profesores de Ciencias de la Educación en el Centro Universitario Palmira, 15 son mujeres y 10 son hombres. Y eso es un dato cuantitativo. Sin embargo, les puede servir para su investigación cualitativa, ¿no? Porque a lo mejor eso podría explicarles, por ejemplo, si hay una mayor ocurrencia de posgrados entre los hombres o entre las mujeres y a qué se debe esto. Cuando ustedes hacen ese cambio y tratan de explicar los números, están haciendo investigación cualitativa. Entonces, a veces la frontera no es tan firme y regularmente en la realidad, cuando ustedes hagan investigación, se van a dar cuenta que necesitan de ambas metodologías. Esta separación tan dura entre investigación cualitativa y cuantitativa en realidad es de carácter teórico. ¿Sí? Más o menos la confundí más. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, para concluir la idea de los tipos de datos, les decía que nosotros tenemos datos ordinales y datos nominales. Son datos ordinales, básicamente cuando, como dice esa burbuja, nosotros tenemos una estructura clara, los podemos jerarquizar, los podemos poner en orden. Y tenemos datos nominales cuando en realidad no los podemos ordenar.
Cuando nosotros hacemos encuestas y hacemos preferencias, por ejemplo, es mucho más fácil tener datos ordinales porque los podemos ordenar. Pero cuando ustedes utilizan otras técnicas e instrumentos, como puede ser, habíamos visto la etnografía, la observación participante, el diario de campo, la historia de vida, nosotros regularmente no vamos a tener un orden, ¿no? O sea, las ocurrencias dentro de una vida de una persona no tienen una jerarquía estricta o no hay información o experiencias de vida que sean más importantes que otras de manera dura y claramente establecida, igualmente válida para todos. Varía de acuerdo a qué? A la experiencia de cada persona. Finalmente, lo que me gustaría dejarles claro es que estas diferencias, estas clasificaciones, son muy teóricas. Yo las utilizo, les decía, desde la metodología, como una rama de la ciencia que se dedica a la investigación, de la lógica y la estructura de los métodos, para explicarles y para enseñarles que hay diferentes tipos de datos. Pero en la realidad, estas distinciones no son tan claras y no son tan duras. Y regularmente las investigaciones no se sirven y no les es muy útil tratar de establecer esas fronteras de manera muy dura. Es al revés. Lo que tratamos regularmente de analizar es las relaciones que puede haber entre datos cualitativos y cuantitativos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar una mucho mejor explicación de la realidad que estamos observando. Ahora sí, ¿tienen alguna duda de los datos para ya pasar a métodos? No, profe. Muy bien. Respecto de los métodos, la distinción de manera general estaría en, les repetía, el tipo de información que nosotros vamos a obtener. Mientras los datos de corte cuantitativo van a tener como finalidad, perdón, el vecino es un poco idiota, perdón, respecto de los métodos, la distinción entre los métodos cuantitativos y cualitativos se encuentra básicamente en el tipo de información que nosotros vamos a tratar de recabar. Uno, dentro de los cualitativos, nosotros tenemos que tener muy clara la información que estamos tratando de recabar. ¿Por qué? Como nosotros vamos a tratar de profundizar, de analizar y de encontrar más información, tenemos que tener una brújula muy clara. Dentro de los datos cuantitativos, nosotros vamos a buscar la ocurrencia de los fenómenos, entonces básicamente nos vamos a guiar en un esquema 1-0. Si nuestra pregunta está en algún sentido mal planteada y nos encontramos con que no estamos encontrando ningún caso, por ejemplo, ustedes van y preguntan, ¿cuántos docentes tienen una maestría en didáctica en el Centro Universitario Palmira? Y resulta que son 0. A lo mejor su pregunta estuvo mal planteada o no es la información que ustedes querían recabar, pero finalmente llegaron a un resultado. El resultado es 0, pero eso es un resultado. Y pueden decir, en el Centro Universitario Palmira no hay un docente especializado en didáctica nada más. Y ya tienen un resultado. Dentro de la investigación cualitativa, ustedes podrían analizar y perderse en una serie de ramas respecto de la información que están tratando de recabar. Por ejemplo, podrían terminar descubriendo que aunque existen maestrías en didáctica, los docentes en el Centro Universitario Palmira no las han tomado porque resulta que hay poco marco laboral para alguien con una maestría en didáctica. Y eso los podría llevar a analizarlo desde una perspectiva personal, a ver por qué no estudian didáctica, si es muy buena, y nada más porque no deja mucho dinero. O, por ejemplo, desde una perspectiva institucional, ¿por qué las universidades, por qué las escuelas, por qué la Secretaría de Educación Pública no promueve lugares de trabajo para maestros en didáctica que pueden ayudar a renovar el sistema educativo mexicano? Entonces,
necesitan tener siempre muy clara su brújula, su norte de la investigación, porque necesitan poder distinguir qué les sirve y qué no les sirve y qué ruta va a seguir su investigación. Y les decía, eso siempre es menos delicado con la investigación cuantitativa, porque los datos, los números que ustedes recaben, son poco relevantes. Les van a arrojar un resultado sin importar qué información recaben. Adicionalmente, tienen que tener en cuenta que los vamos a medir. Aunque no vamos a hacer regularmente gráficas o estadísticas o algún otro tipo de distribución numérica, nosotros decimos que los vamos a medir porque básicamente los vamos a tratar de explicar. Vamos a tratar de dar a conocer un resultado y de llegar a una conclusión. Esa parte también es muy importante, no la pasen del alto. Y finalmente, los datos cualitativos van a tener que ser analizados porque en sí mismos, a pesar de ser muy profundos, no nos van a dar un resultado o un significado. Aunque ustedes vayan con una persona, por ejemplo, tratando de recurrir al método etnográfico, que les pueda contar la historia completa del fenómeno de la educación y su desarrollo, ustedes no están haciendo investigación cualitativa hasta que no busquen explicar eso que les están contando. Si ustedes simple y sencillamente repiten la información que les da una persona haciendo una historia de vida o una entrevista a profundidad o con un informante, están haciendo otro tipo de cosas, están haciendo otro tipo de desarrollos. A lo mejor están haciendo un libro de historia, un estudio historiográfico, o están haciendo una biografía, o están haciendo una novela, pero no están haciendo investigación cualitativa. Para hacer investigación cualitativa, forzosamente tienen que investigar y analizar lo que está sucediendo. Y les decía y les reiteraba que nosotros vamos a tener una distinción entre técnica e instrumento de recolección de datos. ¿Quién me quiere contar cuál es la diferencia que encontraron entre técnica e instrumento? Pues la técnica, pues es el procedimiento con el que se va a realizar una acción y el instrumento es lo que vamos a utilizar para hacer, bueno, para hacer la técnica. Ay, no sé si me expliqué. Muy bien. Sí, vamos a tratar de dejarlo un poco más claro. Claro. Si ustedes, les decía muy al principio de la clase, tratan de hacer un pastel, ustedes van a seguir una metodología general que es la repostería, van a seguir un método que es el método del horneado y la pastelería, y van a tener una técnica particular. Les decía, hay una técnica que ustedes tienen que hacer siempre que hacen un pastel, que es el cernir el cernir la harina, que es pasar su harina por un tamiz delgado. ¿Para qué? Para quitarle los grumos y que el pastel quede mucho más suave. Sin embargo, esta técnica la pueden aplicar de diferentes maneras, ¿no? Si ustedes están en casa y no tienen como todos los instrumentos que tiene una pastelería profesional, pues ustedes pueden utilizar un colador, ¿no? El colador que utilizan para todo lo demás en la cocina, también lo pueden utilizar para cernir arena. Y ese sería un instrumento para aplicar la técnica de cernir la harina. Sin embargo, también hay una serie de instrumentos especializados para cernir harina, que son como estos chunches, que lo pueden hacer con una mano, con una manivela, tienen una prensa, y lo hace de manera más eficiente que pegándole en un costado a su colador. Esa es la diferencia entre una técnica y un instrumento.
Una técnica es una forma de hacer algo y un instrumento es el medio que vamos a utilizar para hacer esa técnica. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra metodología de la investigación cuantitativa, les decía, nosotros vamos a tener una serie de métodos que van a estar orientados únicamente a la recopilación de datos. Dentro de esos métodos, nosotros tenemos una serie de técnicas que nos permiten recolectar esos datos. Y dentro de la multiplicidad de técnicas que tendrán que analizar para su siguiente tarea, se encuentran estas, que son las entrevistas individuales, los grupos focales, el mantenimiento de registros, los procesos de observación, los estudios longitudinales y los estudios de caso. Estas son técnicas, y para analizar o aplicar estas técnicas más bien, nosotros vamos a necesitar una serie de instrumentos que nos van a permitir precisamente su aplicación. Por ejemplo, una entrevista no es nada más llegar y sentarse y platicar con una persona. Eso es una conversación, pero no es una entrevista. Para una entrevista, sobre todo para una entrevista cualitativa, ustedes tienen que tener clara la información que necesitan obtener, para lo cual van a tener dos posibilidades. Una, pueden recurrir a un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Como se los hemos dejado 1.000.000 de veces de tarea, es una serie de preguntas que ustedes tienen que contestar y que la persona puede incluso contestar de manera individual y de manera independiente a la participación del investigador. O ustedes pueden tener un instrumento mucho más preciso y mucho más práctico que requiere muchísimo más su intervención, que es, por ejemplo, un guión de entrevistas. La única diferencia es que un cuestionario es mucho más cerrado. Y dentro de un guión, ustedes tienen una opción mucho más abierta para aplicar o no aplicar las preguntas, para cambiarlas en el momento. Por eso requiere una participación muchísimo más directa del investigador. Y lo que ustedes van a encontrar dentro de su tarea es que cada una de estas técnicas tiene sus propios instrumentos. Puede ser uno o varios instrumentos que nos permiten aplicar esas técnicas y obtener la información. Ustedes seguramente han escuchado esa expresión de instrumento en algunas otras clases o las van a escuchar en algunas otras clases. Todas las que estén relacionadas, por ejemplo, con psicología o psicometría, les van a hablar de instrumentos y les van a decir, cuando ustedes aplican este cuestionario, o por ejemplo en psicología ese eterno dibujito que les hacen hacer de dibuja tu familia y si tiene piso, eres una persona exitosa que va a ser feliz, pero si no le pones piso, eres hijo de Satanás y te vas a ir al infierno, ¿no? Ese tipo de cosas. Esos son instrumentos de algunas técnicas de análisis psicológico. Entonces, esa es la única distinción importante. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Carmen, ¿sí le quedó más claro? Sí, profe, sí tengo la idea, solo que no sé cómo explicarlo, pero sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, les reiteraba, ustedes tienen que tener muy claro que nosotros vamos a tener una serie de técnicas que van a requerir una serie de instrumentos. Regularmente nosotros podemos clasificar estas técnicas e instrumentos de esta forma. Nosotros tenemos una serie de técnicas que van a ser de análisis documental. Cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, que les decía en la clase anterior, está orientada a analizar documentos, como puede ser planeaciones de materias, actas, calificaciones, exámenes, todo lo que sea a través de documentos, nosotros vamos a necesitar una serie de instrumentos precisamente para analizar esos documentos. Y nosotros podremos recurrir a la indización,
que es básicamente el ordenar los documentos de acuerdo a un orden lógico y claro, que es básicamente hacer índices. Vamos a recurrir mucho a hacer resúmenes, es algo que ustedes han venido haciendo inconscientemente desde que en la primaria les dejaron su primer resumen de la página número 28 a la 56 del libro que no le dio tiempo al profesor de revisar. Y finalmente, el contraste, que por ejemplo, podrían ustedes analizar dentro de una institución como el Centro Universitario Palmira, cuál es la diferencia entre el diseño de los exámenes de Ciencias de la Educación a Derecho o a la Academia de Negocios. Y al momento de compararlos, están haciendo un contraste. Es una técnica en tanto ustedes establecen de manera lógica cuáles son los diferentes elementos que van a analizar y que van a contrastar. Dentro de las técnicas que nosotros englobamos dentro de la entrevista, que es básicamente la obtención de información a través de la conversación, nosotros, ya hemos platicado, pueden aplicar una guía o un cuestionario. Y dentro de la observación, que ya hemos platicado, son técnicas que pertenecerían muy particularmente al método etnográfico. Nosotros tendríamos todas esas medidas o esas formas para aplicar, como puede ser la guía de observación, el diario de campo, habíamos platicado del informante, el diario de vida, todo lo que nos permita ver y recopilar. Y finalmente, esta es una técnica que vamos a hablar un poco más adelante, que es el grupo focal, que es cuando nosotros buscamos a una serie de personas que están relacionadas con el fenómeno que vamos a estudiar, que son relevantes por este motivo y a los cuales separamos para tratar de entender la información que nos van a dar. Aquí podemos aplicar dos. Uno pueden ser los test, que les decía son cuestionarios básicamente estandarizados para recabar información, o bien una guía para el moderador, porque los vamos a tratar de hacer entrar en debate, que no es en conflicto, sino simple y sencillamente en una conversación constructiva, donde nosotros vamos a tratar de guiar y contrastar las experiencias de las personas con las cuales estamos conversando. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Sí, niños? Yo no. No, profe, ninguno. Muy bien. Entonces, para nuestra siguiente clase, les reitero, nosotros vamos a revisar la segunda parte de la recolección de datos, que se va a integrar básicamente de dos partes. Una es el análisis mucho más a profundidad de las técnicas y después nosotros vamos a tener que hablar sobre lo que es el rigor científico. Ya habíamos hablado un poco al principio de la clase sobre lo que es el rigor, pero ahora lo vamos a hablar respecto de estas técnicas e instrumentos de investigación. Ahora sí, para la siguiente clase tienen su siguiente ensayo, que tiene estos temas. Traté de adelantar la semana pasada 2 clases, y creo que fue un error porque yo también acabé confundido. Ya lo voy a tratar de hacer semanalmente, y si alguna vez vuelve a pasar que ven 2 tareas juntas, más que juntas para el mismo día, solo hagan una, no se preocupen. Voy a tratar de que no pase, pero ya saben cuál es la respuesta. Mientras tanto, aquí están las bibliografías, las encuentran también en la plataforma, de ahí pueden sacar sus ensayos, para eso se las dejo. Y pues, nada más me quedaría reiterarles algo bastante importante. Para la siguiente sesión, les voy a pedir que todos tengan su cámara activada y que ingresen con su correo
institucional, ¿ok? Si no, ya no les voy a permitir el acceso porque esa es la tarea que nos encargó ahora la administración, que es que tienen que utilizar sus cuentas de correo institucional, ¿ok? ¿Alguna duda, comentario? ¿Dulces, chicles, chocolates, muéganos? No, profe. Yo, Esmeralda, Dígame, Esmeralda. bueno, es que yo tengo problemas. ¿Por Mi qué? celular ya está falleciendo. Entonces, luego pido el celular de mi mamá o de mi hijo, entonces, o hasta de mi papá, ¿no? Entonces, sí, me va a costar trabajo. Ya estoy tratando por comprar otro, pero bueno, hay Esmer- problemillas. Esmeralda, confíscale el Mande. teléfono a la bendición. No quiere. No le pregunte. Ustedes son cienciólogos de la educación. Pues que yo no se Recurra, lo compré. Ese recurra es al el chanclazo problema. pedagógico para que aprenda. ¿Quién es Ya la le mamá, dije. Esmeralda? ¿Quién es la mamá? No, No, no es cierto, Esmeralda. es Si que yo no se tiene, lo compré. sí, no se preocupe. Si tienen algún problema así como Esmeralda, lo hablamos, ¿ok? O sea, no pasa nada. Pero avísenme para que yo pueda justificar cuando me revisen la clase, vean que no están con su cuenta de correo institucional. Los demás, si no tienen el mismo problema que Esmeralda, que la Bendy no les quiere prestar el teléfono, entren con su cuenta de correo institucional. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Nada. Qué gusto verlos, niños. Se cuidan. Bonito fin de semana. Ya Igualmente, saben, profe, que tenga cualquier duda me excelente fin. dicen. Hasta luego. Gracias. Gracias por la información, Bye, profe. profe. Bye. Bye.